nuestro país se registran a diario casos de negligencia médica que quedan en muchas ocasiones sin resolver, sin ser atendidos a nivel judicial. En la Asamblea reposa un documento que tiene que ver, una ley que tiene que ver con los casos justamente de negligencia médica. Para hablar del tema se encuentra con nosotros Raúl Leis. Él representa a lo que se ha denominado Cinta Chocolate. Raúl, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Para que aquellos que no saben, su padre fue víctima de un caso de negligencia médica, el sociólogo muy conocido Raúl Leis. ¿En qué estatus se encuentra esa ley y qué busca esa ley que se llama la Ley por la Humanización de los Servicios de Salud? ¿Qué busca ese anteproyecto? Bueno, yo creo que lo primero es eso, ¿no? Lo primero que queremos hacer es precisamente hacer conciencia en función de que existe un problema, de que no solamente es la mala praxis médica, sino es la mala praxis en general. Realmente lo que queremos lograr con esta ley es un poquito humanizar, hacer un poquito de conciencia y darnos cuenta que al final el problema no es solamente con los médicos, sino también puede ser con los administrativos, con todo el sistema de salud en sí, que sabemos que tiene una seria problemática en función de eso. Entonces, realmente lo que buscamos es brindarle ayuda a las personas que tienen este problema en algún momento, y que sepan dónde ir, que sepan qué hacer y evidentemente también concientizar a la población de maneras de protegerse, ¿no? Hoy día, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay un caso de negligencia médica, como ocurrió en el caso de su padre? ¿Qué pasa con un caso así? ¿A dónde llega, a dónde va una persona que siente que ha sido víctima de esto? Bueno, eso fue el principal problema que tuvimos al principio, o sea, realmente no hay dónde ir. Las personas que en ese momento de trauma en el que la persona se encuentra cuando le sucede una situación como esta, no tiene realmente un lugar claro donde asistir, ¿no? Entonces, precisamente uno de los objetivos de la ley es poder lograr que las personas puedan llegar a un lugar de asistencia para poder ser guiados de la mejor manera y también poder ver realmente si se trata de una mala praxis en servicio de salud o no. Entonces, es un poquito poder ayudar a la población en general a poder determinar cuándo realmente se dan estos casos. Ahora, ¿cuáles son los casos, según lo que ustedes han visto en el grupo de Cinta Chocolate, cuáles son los casos más frecuentes de negligencia médica que ustedes han detectado que se dan y que incluso quedan sin resolverse? Sí, bueno, realmente se ve un poco de todo. Ya te digo, nosotros inclusive preferimos ahora tratar de no utilizar el término negligencia médica y cambiarlo por... Pero es prácticamente lo mismo, mala praxis y negligencia médica es prácticamente lo mismo para tener conceptos claros, ¿no? Lo que decimos que lo utilizamos más en función de hablar de la humanización de los servicios de salud, porque tampoco queremos que se vea, es importante decirle a la población, como un enfrentamiento entre médico y paciente. Que pareciera que estuviera por ahí el asunto. Sí, ¿no? Yo creo que de cierta manera los propios médicos también lo han asumido así, como que es una ley contra los médicos. Yo creo que es todo lo contrario, es una ley que debe integrar a los médicos para proteger también al personal médico, pero también que evalúa a todo el sistema de salud. Entonces realmente nosotros hemos visto desde el típico caso por ejemplo, de una negligencia con un médico directamente, como también un caso de negligencia administrativa de una persona que no la atienden porque no tiene la ficha del seguro, o personas que son malas atendidas y la dejan horas esperando una atención médica, o el tema de los medicamentos. Eso va a quedar definido en la ley, o sea, ¿a dónde queda la línea de la responsabilidad del médico? ¿Dónde queda la línea de la responsabilidad administrativa de la falta de insumos o de insumos no esterilizados, por ejemplo? ¿Eso va a quedar definido en la ley qué es y qué no es? Sí, por supuesto. La idea es abarcar la mayor cantidad de aristas posibles, ¿no? Y involucrar a todos realmente, a los dueños de los hospitales, a los dueños de las clínicas. Realmente aquí... Eso va a ser un poco complicado, ¿no cree usted? Sí, la verdad es un gran trabajo, un trabajo titánico, pero se tiene que hacer porque es una problemática real. No es coincidencia que cada vez veamos más casos de este tipo en los noticieros, pero es que realmente ahora los estamos visibilizando. De pronto nosotros teníamos normalizada la situación y pensamos, por ejemplo, que era una institución pública a buscar atención médica y que nos trataran así era normal, pero no es nada normal, eso no debería pasar, ¿no? Entonces realmente la idea de este movimiento es precisamente, en principio, crear conciencia y poder entonces... tenemos un mes de la Cinta Chocolate, que es un mes precisamente que se dedica a eso. En este momento, nuestro objetivo principal es impulsar esta ley, que yo sé que va a ser de beneficio para todos los panameños. Ahora, más allá de la difusión en los medios de comunicación, Raúl, da la impresión de que los casos quedan sin resolver, quedan sin atenderse, van a un juez y sin embargo ahí quedó todo. Nadie recibe una compensación económica. ¿La ley contempla el tema de la compensación económica también o no? Por supuesto, hay temas de responsabilidad civil, hay temas de responsabilidad penales y por supuesto tenemos que ser responsables en función también de cómo llegar a esto, ¿no? Porque tampoco queremos que se dispare una cantidad de gente haciendo denuncias en falso. La idea precisamente es ser responsable y precisamente para eso está el marco jurídico, ¿no? Pero sí, eso es lo que estamos tratando un poco de hacer en función de este trabajo, que como tú lo has dicho es un trabajo muy grande, ¿no? Pero lo estamos haciendo desde el cariño y con mucho gusto con
Ahora, ese puede ser el nuestro punto de equipo. vista de ustedes como Cinta Chocolate y como víctimas también de lo que fue un caso de negligencia médica particular. Pero hemos leído también que grupos médicos como la Comeninal se están oponiendo rotundamente al planteamiento de la ley, porque algunos dicen que las sanciones van directamente al médico tratante y que sin embargo puede haber otros factores colaterales que pudieron haber llevado a la negligencia médica. ¿Cómo se va a definir cuando es responsabilidad del médico, cuando es responsabilidad del hospital o cuando es responsabilidad del personal de enfermera, por ejemplo? Yo pienso que todo eso empieza precisamente por tener un sistema judicial que realmente conozca este tipo de casos. Y esa es otra la problemática. Y eso va a ser un problema. Eso es un gran problema. Eso también lo estamos abarcando en la ley. ¿Por qué? Porque cuando uno llega de pronto al órgano judicial o a poner una denuncia al Ministerio Público, resulta que la persona que te atiende tiene cero conocimiento del caso, el fiscal tampoco tiene conocimiento del caso, al final tiene que ir a donde una junta médica que está conformada por médicos que muchas veces se conocen y se cubren entre sí, y al final el resultado ¿cuál es? No pasa absolutamente nada. Entonces sí estamos promoviendo que en la ley exista una fiscalía especializada quizá y que se le haga un tipo de inducción a todos estos profesionales del derecho en gran parte, para que ellos puedan conocer del tema, porque la realidad es que nosotros, los mortales, los que no somos médicos, cuando vamos a ver estos temas no tenemos ni idea y estamos totalmente a expensas de lo que nos pueda decir el doctor, que como te digo, muchas veces tiende a cubrir o simplemente para no meterse en un problema con sus colegas, a no decir entonces toda la realidad. Y eso también nos está pasando ahorita, por ejemplo, con médicos jóvenes que están apoyando la Cinta Chocolate y que están siendo amenazados y están siendo amedrentados por otros médicos, por estas asociaciones. ¿Por qué razón? Porque de eso estábamos hablando fuera de cámara hace un par de días, que hay cierto grado de coerción también de un grupo de los médicos hacia otro grupo por el tema de la ley, del anteproyecto de ley. ¿Qué está pasando allí? Es que yo creo que hay mucho desconocimiento en cuanto a eso, ¿no? Yo creo que hay mucho temor, pero precisamente porque no se han querido acercar a apoyar ¿Quiénes no quieren apoyar el Yo siento que los gremios médicos en general y también los gremios de salud le tienen temor a la ley porque... Hablamos de Comeninal, hablamos de cuáles gremios específicos. Esos entre otros, ¿no? Y realmente nosotros hemos querido lograr un acercamiento, realmente nosotros estamos abiertos al diálogo y es por eso importante decir que no estamos en una posición de choque, al contrario, nosotros sabemos que necesitamos que todas las partes se unan para poder lograr un consenso, porque realmente es una ley que puede beneficiarlos, inclusive a los propios gremios médicos en este caso. Entonces yo creo que hay un poco de temor y ese temor hace que se comiencen a crear rumores, se comiencen a crear temas que no son reales, ¿no? Un ambiente negativo en torno al anteproyecto. Precisamente para poder entonces atacar al proyecto que estamos haciendo, a la iniciativa que estamos haciendo. Ahora, siendo el gremio médico tan poderoso en este país, ¿usted realmente cree que el anteproyecto de ley, que ya tiene un par de tiempo rondando por ahí por la Asamblea, realmente siendo el gremio médico tan poderoso en este país, se van a poder conciliar las fuerzas en la Asamblea Legislativa para poder apoyar este documento? Bueno, nosotros tenemos la esperanza, te digo la verdad, nosotros llevamos bastantes años en esta campaña. Al principio yo creo que las personas, o sobre todo el gremio, no nos daba tanta importancia y mira, ya tenemos una ley prohijada, está ahí, sabemos también que en la Asamblea hay temas políticos que también se manejan que pueden hacer que se demore más la aprobación de esta ley, pero lo importante es que se discuta. Yo creo que lo importante es crear debate. Precisamente para esto, en el mes de abril, en el mes de la Cinta Chocolate, estamos haciendo actividades para que en las escuelas de medicina, para que las personas realmente caigan en cuenta y se cree conciencia que es un problema real. ¿Cómo se tipifica entonces el delito en la actualidad? Por ejemplo, si hay una sospecha de un caso de negligencia médica, ¿cómo se tipifica ese delito? ¿A dónde va? Decía usted que al Ministerio Público, pero la ley que están presentando tipifica el delito como lesiones, homicidio culposo y esto, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las penas que se impondrían entonces? Realmente ahorita lo que no existe es el delito de mala praxis en sí, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de regular, que se cree como delito, porque ahora solamente se habla de homicidio doloso o culposo, pero eso es muy difícil de probar, como hemos conversado, sobre todo por estos temas también jurídicos. Entonces, la idea un poquito es, más allá de la pena, es que al final la persona que sea responsable y se compruebe después un proceso amplio con todas las garantías, tenga que cumplir y no solamente sean 10 multas, porque tú sabes que si al final se pone una pena muy pequeña, pues es conmutable. La idea es que al final esa persona pague si realmente se pueda comprobar
que ha cometido una mala praxis en los servicios de salud. Y hablamos, como dijimos, de todo. Puede ser eso a un administrativo, a un personal de enfermería, o a un dueño de hospital, a quien sea. Me comentaba usted que incluso muchas personas se acercan al grupo Cinta Chocolate y le plantean que el caso, lo ocurrido con su familiar, con lo que sea, la víctima, y lo que tienen que hacer es ir a la Defensoría del Pueblo. O sea, la Defensoría del Pueblo, ¿qué podría hacer en ese caso? Bueno, nosotros estamos buscando aliados estratégicos precisamente porque necesitamos un lugar donde recibir estas denuncias. Realmente al principio fue bastante difícil ver cómo personas se nos acercaban y nosotros realmente como personas naturales no podíamos realmente darle un soporte, o sea, porque no había, no queda en el aire realmente, y con el traumatismo y en el momento tan difícil en el que uno se encuentra, ponerse a buscar elementos para poder tener algo de justicia o poder lograr justicia es complicado. Entonces hemos logrado, por suerte, con la Defensoría del Pueblo, que puedan acoger en todas sus sucursales a nivel nacional estas denuncias y precisamente darle ese seguimiento y darle esa guía dentro de lo que la ley hoy nos da, que es este tema del homicidio culposo, que al final puede ser que no lleve a ningún lado, pero por lo menos se le da algún tipo de tratamiento psicológico, algún tipo de guía, algún tipo de ayuda. Porque para terminar, en el caso de su padre, el sociólogo Raúl Leis, que ha sido un caso muy conocido a nivel nacional, han pasado casi 7 años y no ha ocurrido prácticamente nada. Bueno, este es un claro caso de lo que sucede en el tema de mala praxis, ¿no? Precisamente en el caso nuestro ni siquiera hemos llegado a un juicio, ni siquiera nos ha dado la oportunidad de poder demostrar. Nosotros siempre hemos respetado y lo que hemos querido siempre es buscar la verdad, saber qué le pasó a mi padre, pero lo que sí es cierto es que hay una clara negligencia. Y bueno, al final es muy traumático para nosotros. ¿Qué ha pasado con el médico que supuestamente... Bueno, él está ejerciendo libremente la profesión. Al final nosotros hemos estado apelando, hemos estado en este proceso larguísimo que al final nos ha costado mucho a nivel personal. Ha sido muy traumático para nosotros. En la última audiencia nos pusieron, pienso yo malintencionadamente, todas las fotos del cadáver de mi papá para demostrar no sé qué. Ahí tú ves también la injusticia y la indiferencia que hay entre una parte y la otra. Ellos pudieron llevar más de 10 peritos médicos, amigos. Nosotros, de acaso, nos aceptaron uno, que fue un médico que pudimos conseguir, porque ¿quién se va a querer meter en eso? Claro. Y en esas condiciones, ¿cómo uno puede decir que es justo o que realmente sucedió o no sucedió cuando tú no tienes las condiciones adecuadas para poder defenderte o para poder saber qué pasó? Es decir, que todo esto podría cambiar entonces con este documento que se ha presentado en la Asamblea. Vamos a ver qué pasa, don Raúl Leis. Gracias por haber venido a la edición matutina de Noticias.